Vamos a acercarnos a la Escritura con 2 de Samuel, en el capítulo 23. Vamos a leer los primeros 7 versículos de este capítulo. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Yahvé ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y seré guardado. Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Estamos mirando acerca de lo que es la profecía y lo que son los profetas y el espíritu de los profetas en nosotros. Hemos avanzado definiendo lo que es en sí profecía, traer una palabra de parte de Dios para una congregación, para el mundo, etc. Y lo hemos visto en diferentes circunstancias desde el Antiguo Testamento, como estamos. Ahora yo quisiera que nos acercáramos a la figura de David y que pudiéramos ver en este hombre, en el rey David, algo particular o peculiar también en este tema para nosotros. Porque solemos pensar en David como el rey, y ciertamente es así. El énfasis que nos encontramos en Samuel y en Crónicas es acerca de David como rey, como el pastor o como el siervo rey. Y el énfasis, por ejemplo, el profeta Ezequiel nos lo dice, es como el pastor que guía a su pueblo y cuida a su pueblo, no solamente militarmente, sino especialmente de forma espiritual. Se nos dice que él fue ungido y que fue ungido según el corazón de Dios, no ya como los hombres esperaban que debería de ser un rey, sino que es un rey conforme lo que Dios quiere que sea para con su pueblo. Y a la misma vez que le estaba ungiendo como rey, le estaba dando la imagen que sería de aquel que habría de venir, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que a la misma vez que David es como el rey líder espiritual, pastor de su pueblo, y es el ungido según el corazón de Dios, a la misma vez nos está llevando a la gran promesa que es nuestro Señor Jesucristo. Y en muchas ocasiones miramos todo este aspecto y todo lo que esto implica, también los errores, por ejemplo, los pecados graves, que también no son lecciones para nosotros. Pero la Escritura también nos revela que David fue profeta, y fue un profeta en el verdadero sentido de la palabra, pero de una forma distinta a la que nosotros podíamos esperar. No lo vemos aparentemente. Cuando vosotros leéis 1 de Samuel y 2 de Samuel, comienzo, y cuando vosotros miráis en Crónicas acerca de él, podemos encontrar
poco, o sea, no sale David en ningún momento diciendo tengo un mensaje para Israel o para Judá o para Jerusalén, como puede hacerlo Samuel o podía hacerlo Natán, el profeta que estaba con él, porque había profetas que profetizaban en el tiempo de David. Y por tanto podemos pensar, bueno, él necesitaba de los profetas porque realmente a lo mejor él no era un profeta, pero en realidad, como veremos, no fue así. Quizá su aspecto de profeta es ensombrecido por esos famosos profetas, como hemos dicho, de Natán, o de Samuel, o de Gad, que estuvieron con él. Pero fijaros bien ahora en nuestro texto que acabamos de leer, en estos primeros versículos. David ya está al final de sus días, y como era normal en aquellas épocas, escribe como una especie de testamento, es decir, en sus momentos ya de ancianidad, y cuando ya Salomón ha sido señalado como el que va a suceder en el trono a David, David levanta unas palabras y se refiere a sí mismo, dice, por ejemplo, en el versículo 1, dijo David, hijo de Isaí, recordando que viene de familia normal, de pastores. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, es decir, puesto como rey, como el líder de las tribus y por tanto también de todo Israel, el ungido del Dios de Jacob. Y luego podéis mirar cómo Samuel fue a la casa de este hombre Isaí, de todos sus hijos, escogiendo a ver quién sería el ungido del Señor que le había señalado, y al final se vio que era el más pequeño de todos, que estaba por allí cuidando las ovejas, y podemos ver toda esa historia. Y fue ungido delante de su familia y también señalado para todo Israel. Pero en medio de todo esto, se nos dice entonces, versículo 1 al final, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. No os quedéis con la idea de que, es que David fue un cantante, que fue un trovador que iba por allí cantando. No, lo que nos va a señalar es algo muy diferente y muy particular. Porque fijaros bien, dice, el Espíritu de Yahvé ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Si recordáis lo que estábamos viendo en el pasado con respecto a Deuteronomio, cuando se definía lo que era un profeta y un verdadero profeta, y lo que podíamos recordar también de Samuel, que veíamos en la semana pasada, el profeta es aquel que recibía un mensaje de Dios y que era fiel a ese mensaje a la hora de transmitirlo, que era Dios el que ponía palabras en el hombre que él había escogido y que no dejarían de caer ninguna de sus palabras. Esa misma señal o definición que era de un profeta lo podemos ver en el rey David. Por tanto dice, es el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Dios ha sido puesto en mí, ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, ha hablado, por tanto dice, a través de mí. Lo que nos está diciendo es que David, a lo largo de su vida, desde el joven hasta el final de su vida, fue dominado, controlado, cuando hablaba por el Espíritu de Dios o por el poder de Dios. Es decir, que en muchos de sus mensajes o cuando se dirigía a la nación, no eran sus palabras, sino que eran las palabras de Dios que él había puesto en su boca. Lo que entendemos en el Nuevo Testamento por la inspiración del Espíritu y también por la revelación. El Espíritu inspira las palabras que el profeta tiene que traer y en algunas ocasiones son reveladas o puestas por escrito para que lleguen a nosotros. En otro tiempo, en otro momento, veremos más de su detalle. Su palabra, dice, ha sido puesta en mi boca. Fiel ha sido a la hora de transmitir un mensaje o una proclamación profética que él puede traer. Pero lo que nos está diciendo aquí, nos está dejando la nota, es que estas profecías, porque no recordamos, no podemos ver con facilidad
en ninguno de los escritos de Samuel y de Crónicas, estas profecías no fueron así directamente, sino que fueron traídos a través de poemas y de canciones. Por ejemplo, estos 7 versículos que nosotros acabamos de leer están escritos en este libro en forma de poema o en forma de canción. Por eso es que se le dice a él el dulce cantor de Israel. Y podemos decir, pues sí, sería dulce a la hora de expresar las hermosas palabras, la composición musical, el ritmo, etcétera, de música oriental de aquel momento. Pero no solamente es por eso, sino porque lo que él estaba cantando o expresando era en realidad la inspiración del Espíritu a través de los labios de David como profeta. Estaba trayendo un mensaje, pero un mensaje a través de música o de poesía de una manera especial. Esto, que nos puede parecer extraño, es lo que realmente estaba ocurriendo en esa época. Así que yo quiero que miréis conmigo en Primera de Crónicas. Se nos describe entre todos los hechos que el rey David trajo sobre su nación o sobre el pueblo de Israel. Y en Primera de Crónicas, capítulo 25, fijaros bien lo que nos dicen los primeros versículos. No sé si me estáis siguiendo. El cantor de Israel, el dulce cantor de Israel, que era David, era el profeta. Pero ahora fijaros bien aquí. Dice Primera de Crónicas, capítulo 25, versículo 1. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, etc. Nos hace una lista diferente de ellos. Y fijaros el versículo 5. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios para exaltar su poder, y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Yahvé, con címbalos y salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. Lo que nos está diciendo aquí es que de todas las cosas que David estaba organizando, organizó un grupo de músicos y le dio arpas y salterios, instrumentos de la época para cantar, para tocarlos. Incluso algunos de esos instrumentos que el mismo David había compuesto para que estuvieran en el templo, en el tabernáculo en ese momento y pudieran cantar. Y lo que hacían esos 14 hijos de Emán y los demás que estaban destinados para ese oficio y esa disposición es que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Es decir, nos está diciendo que este profeta, Emán, y quizá describirlo como vidente, tendría que profetizar, es decir, traer palabra de parte de Dios para el pueblo de Israel, pero que iba a hacerlo con arpa, con instrumentos musicales. No es en sí que los instrumentos tuvieran algún tipo de inspiración o fueran de un uso del espíritu para hablarnos. No está enfatizando el poder de la música o del tono que pudiera darse, sino que la palabra profética iba a ser acompañada con instrumentos musicales para esa función concreta. Y nos dice, por ejemplo, que esos músicos iban a ser dirigidos. Es decir, no es, ahora me apetece a mí cantar esta canción, ahora que salga un nuevo voluntario que nos toque alguna cosa para entretenernos, sino que había una organización en el tabernáculo, dirigidos por una parte, en primer lugar, por el mismo David y también por Emán, con sus 14 hijos, y así, de esa manera, estar organizados en la música, en la casa de Dios. Consideremos
En todo esto que se nos está dando del ejemplo de Enán y de sus hijos, el mismo caso del rey David. Cuando todavía estaba cuidando sus ovejas y ya es ungido por el profeta Samuel, lo que primero hace, Primera de Samuel, lo podéis recordar, lo que primero ocurre con David es que es llamado a estar delante del rey Saúl porque tiene su mente perturbada, un espíritu malo viene y le ataca al rey Saúl y solamente podía ser calmado con la música que David podía tocar con su arpa. Es decir, la primera función que David, ungido, va a traer es el de tocar el arpa. Enseguida podemos pensar en la historia de David, y se ha contado así los niños, que la primera bendición o uso que trae David es vencer al rey Goliat. Y sí, ahí hay una gran enseñanza para nosotros en la victoria sobre Goliat y la defensa del pueblo de Israel, etc. Pero en realidad lo primero que hace David es tocar el arpa. Y tocar el arpa para calmar. Y cada vez que escuchaba esa música, no solamente por la música, sino también por lo mismo que estaba expresando David, es que Saúl encontraba consuelo y el espíritu malo se apartaba de él. Cuando tocaba, todo lo malo que podía estar dominando y controlando al rey Saúl, el rey escogido según lo que esperaban los hombres, era apartado. Nos dice que David compuso muchas canciones o muchos poemas. Cuando leáis los Salmos, algunos piensan que alrededor de 73 o más de ellos, porque algunos anónimos, como el Salmo 2, que no dice quién lo compuso, pero en Hechos nos dice que fue el mismo rey David y así alguno más, pues más de 70 salmos fueron compuestos por David. Y no solamente que los compuso, sino que también él los recopiló e hizo un grupo de ellos. Organizó la alabanza, lo que sería también para el templo. No solamente escogió a los defensores y los generales, e instituyó leyes y normas, y aplicó los preceptos que estaban establecidos en la ley de Moisés, sino que además quiso organizar la adoración o la alabanza en el tabernáculo. Y para ello, también nos lo recuerda el profeta Amós, construyó él mismo o diseñó para que otros construyeran instrumentos musicales. Todo esto lo que nos está dando es un aspecto quizá nuevo, diferente con respecto a David. ¿Qué es lo que está significando todo esto y qué esto tiene implicación para nosotros? Bueno, pues vamos a ir para más detalles. ¿Por qué David? ¿Por qué los Salmos? ¿Por qué tenemos este libro de los Salmos? ¿Por qué David o Salomón o incluso tenemos un salmo de Moisés, incluso después del exilio tenemos algún otro salmo? ¿Por qué están ahí? ¿Qué es lo que está implicando? ¿Es simplemente para que podamos tener una especie de colorido musical en nuestros cultos o en aquellos tiempos o lugares? O lo que nos está revelando el libro de los Salmos, en el ejemplo de David y de los demás que escribieron estas canciones, está expresando algo más. Por una parte, cuando nosotros leemos los Salmos, ellos están expresando emociones. Podemos recordar cuando David está pasando por un tiempo muy difícil. Incluso cuando tenéis aquí en Segunda de Samuel, el capítulo 23, si vais atrás, en el capítulo 22, tenéis un salmo muy largo que resulta ser el Salmo 18. Es decir, el Salmo 18 es lo que vosotros tenéis en Segunda de Samuel, capítulo 22. Y nos dice cómo él lo escribió en un tiempo de apuro, cuando estaba huyendo del rey Saúl. Estaba en un tiempo de dificultad. Es decir, estaba en tensión y lo que pudo hacer es quizá expresar lo que estaba sintiendo cuando estaba en las cuevas, escondiéndose en la persecución de Saúl. Y tenemos esta canción. Así que hay salmos que son principalmente expresión emocional de los sentimientos espirituales que David estaba sintiendo.
En otras ocasiones tenemos a los salmos que son como una especie, o son literalmente oraciones. Cuando leéis el Salmo 51, que está hablando de su arrepentimiento, cuando Natán le hace ver de su pecado, de adulterio y de crimen, y él ve su propio pecado y ruega al Señor, y lo que está escribiendo ese Salmo 51 es directamente una oración al Señor, que ha quedado aquí escrita para nosotros. Así que son expresiones emocionales, encontramos también oraciones, muchas de ellas son oraciones, y también estos salmos o estos poemas están escritos de tal forma que podrían ser cantados. A veces lo que decimos que es un acróstico, cada párrafo, cada grupito de versos, son una parte del alfabeto hebreo, y así podemos ir recorriendo y acordándonos. Empieza con la primera letra, el A, B, C, en nuestro propio idioma, para que se pudiera recordar y para que se pudiera cantar, tanto por el pueblo general como el tabernáculo. Algunos de los salmos eran salmos de subida, es decir, que se cantaban cuando iban a subir en la adoración al templo. Los que venían en peregrinación y querían acercarse al templo para sus fiestas o rituales anuales, venían cantando ciertas canciones, simplemente es el regocijo. Se nos describe en ese momento de esa época como todos los peregrinos que vendrían de las diferentes partes de Israel, del norte y del sur, para reunirse en adoración, cantaban las canciones típicas, como cuando aquí en los pueblos y se hacían salidas al campo para el patrón del pueblo, etcétera, y se cantaban las mismas canciones, pues así también el pueblo, en regocijo y en alegría. Pero cuando estaban en la solemnidad del tabernáculo y después del templo con Salomón, también se cantaban, ahora de una especie más solemne, más intimista o más especial, delante del Señor de una manera concreta. Podrían ser estos salmos de alabanzas privadas. Es decir, gente que estaba en su casa y que podía recordar enseñanzas o instrucciones que estaban en esas canciones, compuestas por David o compuestas por otros. Pero también podemos ver que esas alabanzas se hacían de manera pública. Es decir, se juntaban varios y podrían decir, mientras caminamos o mientras esperamos o estando aquí en el templo, vamos a cantar juntos el salmo tal. Y se ponían a cantar. Incluso había ritmos. Es decir, que uno cantaba una parte y la otra parte del grupo le respondía con sus propias alabanzas, etc. Todo esto nos recuerda mucho en nuestra manera también de cantar, estilos muy diferentes, el occidental con el oriental del siglo XXI o de aquella época ya de la antigüedad. Lo que sí podemos ver en los salmos, en todos ellos, es que era para cantar en regocijo, en experiencias emocionales y personales o en oraciones, pero siempre comunicando verdades. No es simplemente repetir una frase como si fuera un karma hasta que se nos lava el cerebro, sino que conforme vais viendo todos los salmos escritos por David o esos 150 salmos que nosotros tenemos, todos ellos están escritos de una manera muy particular que tienen una enseñanza y una instrucción muy peculiar. Cuando vosotros leéis los salmos, particularmente en esos 50 salmos, lo que vais a encontrar, por ejemplo, es una gran manera de expresar los atributos de Dios. En cómo Dios obra. Una de las características que más resalta de los salmos es el carácter de Dios y la obra de Dios en la creación, en su misericordia, en su poder, en Yahvé de los ejércitos, etc. Atributos. Cosa que quizá no encontramos de la misma manera o con el mismo énfasis en el resto de las escrituras. Sí es verdad que se nos narra y algunas veces viene la descripción exacta de lo que Dios es en cierto carácter o cierto atributo, pero el ejercicio de esos atributos nosotros lo encontramos de una manera muy particular en el libro de los Salmos.
Una de las instrucciones más completas que también encontráis en los Salmos es con respecto a las Escrituras. Y si no, recordar el Salmo 19 y el Salmo 119. Como se nos repite, es el Salmo más largo, el 119, una y otra vez, el poder de la ley, de la palabra de Dios, de los testimonios de Yahvé, etcétera, y cómo son dulces para nosotros, y cómo son alimento, y cómo nos regocijamos. Constantemente podemos encontrar un énfasis en la importancia, el lugar que las Escrituras, en ese momento lo que ellos tenían, y para nosotros toda esta palabra profética completa, tenían para nosotros. Podemos ver algunos de los salmos que son mesiánicos y que empieza hablando acerca de sí mismo, el rey David, para terminar describiéndonos algo que no se puede complementar en él, pero que ha de venir más adelante. Por ejemplo, cuando hemos leído nosotros en este Salmo, que no está en el libro de los Salmos, este capítulo 23 de Segunda de Samuel, fijaros cómo empieza a hablar de lo que va a venir más adelante el Dios de Israel. Versículo 3, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Alguien va a venir más adelante que va a ser como ese resplandor luminoso que nos dicen en otros lugares también los profetas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Como esa lluvia, como esa bendición que hace brotar bien por todas partes. Como el resplandor del sol de una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Y señala, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Es decir, está hablando de Él, está hablando de su Hijo, de lo que va a venir después, pero se está retomando o remontando más allá y nos une con nuestro Señor Jesucristo. Así que muchos de los salmos son acerca de Cristo. Y lo único que tenemos que hacer es leerlos y meditarlos y descubrirlos. Se nos presenta a Cristo como el siervo fiel o el siervo rey que será también para nosotros. Salmo 2, Salmo 8, 16, 22, 40, 45, 72, 110, 118, etcétera. Pero también los salmos no solamente eran esas expresiones emocionales que encontraba David, que quería expresar lo que sentía, para bien o para mal, su sufrimiento y su carga como su regocijo. No eran oraciones de pesadumbre o de gratitud al Señor, sino que además eran escritos para que pudieran ser cantados individualmente, colectivamente, dentro del tabernáculo, fuera, en su caminar, que estaba comunicando atributos y las maravillas de Dios y sus planes y sus promesas, etcétera, sino que también, en quinto lugar, estaban escritos para exhortar al pueblo a actuar. Y no solamente el pueblo, sino también al mundo, a clamarle y adorarle. Por eso cuando leemos el Salmo 19, está hablando a toda la creación. Comprender, entender que el mundo entero, dice, puedan cantar al Señor. No solamente era un mensaje de exhortación y de ánimo, de bendición para el pueblo de Israel, sino que también era una invitación al mundo para que pudieran cantar las maravillas de Dios. No hay un Dios como el nuestro. Él es la conquista y la hermosura de Israel. Que el mundo entero sepa que nuestro Dios es el verdadero Dios, etcétera, etcétera. Es un clamarle para adorarle a Él o también para traer arrepentimiento y confesión. Le estaba diciendo en momentos difíciles al pueblo de Israel, os tenéis que arrepentir de vuestros pecados, tenéis que confesar lo que habéis hecho o estáis haciendo mal, y tenéis que ser movidos a gratitud y darle gracias al Señor por todas sus bendiciones. Todo esto lo podéis encontrar en los Salmos. Y cuando lo leemos de esta manera, descubrimos que no simplemente es un libro musical para entretenimiento en tiempos de aburrimiento, o es algo para que nos podamos sentir bien cuando estamos mal en nuestros hogares, sino que eran
palabras proféticas, con música, sí, con instrumentos musicales, de una manera hermosa, pero para que podamos saber qué es lo que Dios está diciendo. Esto lo tenemos muy bien hoy en día, en la vida social en la que estamos viviendo. Si yo os digo una lección, por ejemplo, este sermón, solamente vais a retener un 10% de lo que yo pueda decir. Y como no digo ningún chiste, ninguna gracia, pues vais a entender mucho menos. Pero se puede retener muy poco de lo que está diciendo. Ahora, si yo pudiera decir estas mismas cosas como si fuera un trovador tocando un instrumento y creando un ritmo, una armonía, sería mucho más fácil para vosotros poder recibirlo. Así que estáis vosotros en casa y escucháis al político de turno y apenas podéis recordar algo que el político ha dicho. Pero viene el cantante fulano y os canta una canción y estáis todo el día tinteando la misma canción. Os ha quedado gracias a la música. O cuando enseñáis a los niños en la escuela dominical, ellos pueden aprender una lección o una historia si se les está enseñando con música. Los mismos niños que no pueden entender mucho acerca de Zaqueo, hombre bajo fue, que nunca más creció, y los niños lo pueden retener hasta la ancianidad. ¿Por qué? Porque el ritmo les hace ver acerca de esta historia. Los salmos tienen ese mismo poder y tienen esa misma función. No tanto en sí por la música, señalarlo bien en vuestras mentes, en vuestros corazones, no es por la música, sino por lo que está expresando a través de esa música. Conclusión que tenemos que ver con respecto a David, como el dulce cantor de Israel y los salmos que él compuso y cómo fue el profeta con instrumentos musicales. Bueno, pues los salmos están en la Escritura, en la Biblia, con una función concreta. Y lo primero que tenéis que ver cuando os acercáis a los salmos es que deben de ser cantados. No simplemente que estén ahí, sino que los cantemos. Y que lo podamos cantar de diferentes formas o estilos o actualizándolos en el momento en que estamos viviendo en nuestras propias circunstancias culturales, pero los salmos están para que los recordemos y para que los disfrutemos, es decir, que los cantemos de una manera u otra o que aprendamos de esos salmos para escribir otros parecidos, componer algunos parecidos también a ellos. Los salmos están escritos para que sean leídos, para que podamos leerlos y meditarlos, no simplemente para entretenernos, sino que podamos leer los salmos tal como los tenemos para que podamos meditar privadamente en ellos. Porque lo que nos están revelando en primer lugar, por eso están en la Escritura, es palabra profética de parte de Dios, es palabra inspirada. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo en este salmo o en este verso del salmo? Los salmos están en este libro no solamente para que los podamos cantar o para que podamos meditar privada o públicamente en ellos, sino para que podamos estudiar más acerca de lo que nos están revelando o lo que nos están mostrando. ¿Qué es lo que nos está diciendo acerca de Dios? ¿Cómo podemos llegar a conocer más de Dios o de sus promesas o del Señor Jesucristo en este libro y en estos versos que tenemos delante de nosotros? No vayáis simplemente a decir, es una expresión bonita lo que me está diciendo y queda muy bien colgado en una pared o enviándolo en un mensaje corto del WhatsApp, sino es Dios hablándome a mí. ¿Qué es lo que me está diciendo? No dejes que yo pierda el gozo de mi salvación. Qué profundo era lo que estaba diciendo David. O, ¿qué es lo que me está diciendo a mí? ¿Que puedo perder el gozo de la salvación? ¿Qué es lo que puede hacer que yo pierda el gozo de la salvación? ¿Qué es lo que le hizo a David perder el gozo de la salvación? ¿Cómo puedo recuperar el gozo de la salvación? Que el Espíritu no sea parte de mí. ¿Puedo yo perder el Espíritu o puedo yo perder el caminar al ritmo del Espíritu?
Así que yo canto y experimento la riqueza del Salmo 21. Es Dios que me está hablando a mí a través de aquella canción que era un medio de oración que David escribió en un momento de aflicción por causa de su propio pecado. Estudiados para nosotros mismos y estudiados como pueblo e iglesia que nosotros somos. Los salmos tienen que ser leídos y tienen que ser meditados y tienen que ser estudiados para que puedan ser explicados o puedan ser expuestos. Es decir, que podamos predicar a la luz de los salmos. ¿Cuántos de vosotros no habréis escuchado un mensaje basado en el Salmo 23? Ya ves, mi pastor, nada me faltará, y aun cuando ande en valles de sombra de muerte, etcétera, etcétera. Y cuánta enseñanza y cuánta riqueza de ánimo o de consuelo hemos encontrado en la exposición del Salmo 23. Y aun cuando lo hayamos cantado, y aun cuando se nos haya predicado, y aun cuando lo hayamos leído multitud de veces, cada vez que vamos al Salmo 23, que es un ejemplo más, encontramos alivio y encontramos fortaleza y bendición para nosotros. ¿Cuánto necesidad tendremos, por tanto, de seguir predicando el Salmo 23 y el resto de los 150 salmos que tenemos con nosotros? Están escritos de una forma para que puedan ser enseñados de forma fácil. Los salmos, la música, está para que podamos proclamarlos. Pablo, cuando está escribiendo a los colosenses, en el capítulo 3, y a los efesios, también en el capítulo 5, nos está diciendo que nos hablemos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es decir, que hoy en día también podemos seguir hablándonos con los salmos y con canciones. No estamos diciendo que hagamos una película musical, como en esas películas que todos los actores llevan sus mensajes, sean como sea, con canciones, y que yo tenga que exhortar o que tenga que decir algo con música y con pandereta. No está diciendo esto, pero sí que tengamos que ser dulces a la hora de expresar las verdades que vienen en las Escrituras, y que a veces tendremos que hablarnos con esa manera y con esa actitud que David tenía a la hora de expresar grandes verdades de una manera musical. Y en nuestras congregaciones tengamos que seguir hablándonos y predicando con la música. Los salmos o el tiempo de alabanza que nosotros tenemos no es únicamente una parte de entretenimiento, de suavidad. Antes de que venga el sermón de casi una hora, de 3/4 de hora, por lo menos nos podemos poner de pie y cantar un poquito. No es simplemente un entretenimiento, no es para que nosotros podamos expresar de alguna manera ligera la alabanza al Señor, que también, sino que nuestra música, la manera en que nosotros adoramos, tiene que tener musicalidad, pero también el mensaje, por primer lugar. Que lo que estamos transmitiendo pueda quedar en la gente. Es decir, que venga alguien, y no solamente por causa del orden que nosotros tenemos y de la manera en que nosotros nos expresamos, la música les haga guardar o recordar algo en particular. Porque mucha gente que ha venido por primera vez a un culto evangélico quizá no pueda recordar mucho de lo que el predicador ha dicho, pero sí algunas de las canciones que se cantaron y las verdades que expresaron. Por eso no debemos de ser superficiales a la hora de expresar con nuestras canciones las verdades de las Escrituras. Entendemos que pueda ser una mera repetición, sino una riqueza hermosa musical de la grandeza de nuestro Dios y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, o del poder de la cruz, etc. ¿Cómo terminamos todo esto? Bueno, ninguno de nosotros es inspirado como lo fue David. Y ninguna de nuestras canciones que pudiéramos componer o de las canciones que nosotros podamos cantar están siendo inspiradas por el Espíritu. La inspiración tal como la tuvo David no ha llegado a nosotros. Pero sí podemos ser iluminados y podemos iluminar a otros con el poder de la riqueza
de las canciones, de los salmos, de los himnos, cánticos espirituales. Si alguien entra en el culto, nos dice Pablo en 1 Corintios 14, y escucha el salmo, escucha la música, escucha la manera en que nos comunicamos y cómo comunicamos el Evangelio, que no piense que estamos locos, o que esto es una jaula de grillos, o esto es una confusión extraordinaria, sino la adoración y la alabanza a Dios, pero el mensaje claro del poder de la cruz y de nuestro Señor Jesús. No estamos inspirados. Vuelvo a decir, no es que Dios te está diciendo un mensaje nuevo para que lo traigas a nuestra generación, pero tenemos los salmos y podemos volver una y otra vez a los salmos. Profetizar, fijaros bien lo que voy a decir y quizá podamos entenderlo mal, no es esta mi intención, pero profetizar cantando los salmos. Si la palabra de Dios es la palabra profética más completa, y tenemos los salmos escritos por David y por otros, y por tanto esa porción de las Escrituras es palabra profética, si David escribió estos salmos de una manera profética, es decir, recibió de Dios una palabra, se la puso en su boca y no dejó caer ninguna de ellas, tenemos la plena certeza que la verdad que encierran estos salmos nosotros lo podemos expresar. Y no lo vamos a expresar simplemente haciendo teología de los salmos, que la podemos hacer y deberíamos de hacerla, sino a la hora de cantarlo. Cuando tengamos un salmo para cantar, pensar que estamos expresando o estamos mandando el mensaje profético que tenemos delante de nosotros. Estamos profetizando la palabra profética de las Escrituras. Creo que podemos ir un poco más allá. No es simplemente que podamos decir estoy trayendo un mensaje de parte de Dios tal como está escrito en los salmos y también con música, sino que nosotros podemos seguir el ejemplo basándonos en ese ejemplo que nos deja el libro de los salmos y el resto de las escrituras para que podamos componer también música. Diferentes estilos, que sean estilos actuales, pero nos deja una línea a seguir. No nos inventemos nada, no intentemos engañar o confundir o ser emocionales a la hora de expresar unas verdades. De la manera en que Dios reveló una canción específica a David, ahora yo puedo componer un mensaje a través de la música. Es decir, que cuando nosotros cantamos canciones o cantamos himnos, aun cuando sean nuevos y estén adaptados a la cultura en la que estamos viviendo, tengan que tener ese mismo énfasis. La verdad de Dios, los atributos acerca de Cristo, acerca de su gran obra de salvación, de redención, de consuelo, de esperanza para el pueblo suyo, y que lo hagamos con la misma fuerza y el énfasis en las palabras. Doctrina con profundidad. No podemos simplemente cantar una letrilla por ahí de entretenimiento, sino que podamos llevar toda la profundidad de la grandeza del Evangelio o de la Escritura a través de nuestra música. Solemnidad con la letra, solemnidad en el mensaje. Claro que tendremos que hacerlo bellamente y que podemos utilizar instrumentos que sean adecuados para la adoración. Pero en ningún momento se nos da a entender que los instrumentos apaguen la fuerza del mensaje. El mensaje tiene que estar por encima. Y el mejor instrumento a la hora de comunicar la palabra profética como el cantor dulce que fue David es la palabra, es la voz. No cantemos cansados o desanimados o con aburrimiento. Cuando nosotros estamos cantando, no solamente le cantamos a Dios, sino que estamos transmitiendo la palabra profética de parte de Dios. Y por tanto, estamos transmitiendo el mensaje que Dios quiere que su pueblo o la gente que nos está visitando escuchen. Por tanto, debemos de poner todo nuestro énfasis, todo nuestro ser, toda nuestra intención y ánimo a la hora de cantar. Algunos de nosotros no tenemos oído, pero todos tenemos un corazón y una mente, y tenemos que utilizarlos de la mejor manera.
la palabra profética, el ser profeta o el tener el espíritu de los profetas, creo que es un elemento esencial para nuestras vidas, para todo creyente. No simplemente para aquellos que tienen el don de la predicación o de la enseñanza o de la instrucción, sino que ese mismo espíritu nos puede acompañar a la hora de poder expresar una verdad, como Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, como unos versículos o unos versos de cualquiera de los salmos que tenemos con nosotros, que sean ellos consuelo para ti, pero que sean también un mensaje para el mundo. Que tengamos esa misma actitud a la hora de cantar y de entrar en la grandeza, la riqueza de los salmos. Amén. Amén.